Secretos ocultos del cristianismo. El Evangelio de Felipe. Imagina un mundo donde los secretos más profundos sobre la figura central del cristianismo han sido deliberadamente ocultados de nosotros. El Evangelio de Felipe, un texto enigmático y controversial, sugiere nada menos que una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Pero, ¿por qué un evangelio que arroja una luz tan reveladora sobre la vida personal de Jesús no fue incluido en la Biblia? ¿Será que la Iglesia, en su búsqueda de control y poder, eligió ocultar estas verdades de nosotros? María Magdalena, frecuentemente relegada a una posición secundaria en los evangelios canónicos, es retratada en el Evangelio de Felipe como la compañera más querida de Jesús, a quien él amaba más que a todos los discípulos y besaba frecuentemente. Tal cercanía sugiere un nivel de intimidad que desafía la imagen tradicional de Jesús. Enseñanzas espirituales y resonancia oriental. El propio texto es un repositorio de enseñanzas espirituales que resuenan profundamente con las fes dármicas orientales, como el hinduismo y el budismo. Promueve la idea de que el conocimiento espiritual verdadero y la iluminación se logran a través de la unión y la trascendencia de las dualidades del mundo material. ¿Por qué estas enseñanzas gnósticas fueron prohibidas por la Iglesia? Quizás porque desafían las estructuras rígidas y dogmáticas impuestas por el cristianismo institucionalizado. Exploración y redescubrimiento. El Evangelio de Felipe nos invita a cuestionar las narrativas establecidas y a explorar una espiritualidad más profunda e inclusiva que trasciende las barreras culturales y religiosas. Este conocimiento, que ha sido escondido por milenios, puede finalmente ser redescubierto, abriendo camino para una nueva comprensión de la divinidad y del propósito humano. Es hora de desvelar estos misterios ocultos y traer a la luz las verdades que han sido deliberadamente mantenidas en las sombras. Evangelios no canónicos. Los evangelios no canónicos o apócrifos son fascinantes por sí mismos. Plantean tantas preguntas y añaden matices a la comprensión de los primeros días de la mayor religión del mundo. También enseñan cómo religiones y tradiciones como estas se desarrollan a lo largo del tiempo y en conversación con su tiempo y lugar. El Evangelio de Felipe. En episodios anteriores, se exploraron los evangelios de Tomás, Judas y María, frecuentemente llamados gnósticos. Esta vez, se analizará el Evangelio de Felipe, un texto muy extraño y complejo que a menudo desafía una categorización clara, perteneciendo a un grupo u otro, y que posee temas que a veces son muy familiares, pero otras veces sorprendentemente diferentes de lo que se encuentra en otros textos cristianos. Será una inmersión en el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un evangelio no canónico, lo que significa que es un texto que fue copiado, difundido y leído por ciertos grupos del cristianismo primitivo, pero que no entró en las escrituras canónicas de la Biblia o del Nuevo Testamento. Como resultado, muchos de estos textos eventualmente perdieron popularidad y se perdieron en la historia durante milenios, existiendo solo como mitos y menciones en otros escritos, hasta los años 1940, cuando la llamada Biblioteca de Nag Hammadi fue encontrada en Egipto. Descubrimiento de Nag Hammadi. Este descubrimiento fue un tesoro de textos antiguos que sobrevivieron en cuevas y que, por primera vez, proporcionó escritos de primera mano de grupos perdidos como los gnósticos, los valentinianos y los cristianos tomasinos. Este hallazgo revolucionó la comprensión de la diversidad del cristianismo primitivo y reveló textos verdaderamente fascinantes, algunos de los cuales ya fueron explorados, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María. Entre este fascinante grupo de textos, el Evangelio de Felipe se destaca como uno de los más enigmáticos. El misterioso Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe es un texto enigmático que ha capturado la imaginación de muchos, especialmente después de aparecer en la cultura pop, como en el Código da Vinci. Su fama se debe principalmente a un pasaje polémico que sugiere una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Pero antes de adentrarnos en ese pasaje, es importante entender qué es este texto, quién lo escribió y de qué trata. Origen y autoría. Como muchos otros textos de la Biblioteca de Nag Hammadi, el Evangelio de Felipe está escrito en copto, el idioma egipcio, pero fue traducido de un original griego. Se cree que fue escrito originalmente en griego y, debido al uso de ciertos términos y estilos, algunos estudiosos creen que puede haber sido escrito en Siria, posiblemente a finales del siglo II. Comparado con otros textos, este parece ser relativamente tardío. Estructura del Evangelio de Felipe. El texto se llama Evangelio, pero no es un evangelio en el sentido tradicional, como los evangelios del Nuevo Testamento. No es una narrativa de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Tampoco es como el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús. En cambio, el Evangelio de Felipe es una colección de párrafos y secciones cortas sobre varios temas diferentes. A veces, este evangelio puede parecer desconectado,
con temas muy variados entre los párrafos. Sin embargo, hay ciertos temas recurrentes, y al profundizar, se puede ver una lógica interna en el texto, aunque sea una colección de párrafos y dichos cortos, muchas veces muy esotéricos. Contenido y temática. Jesús aparece en el texto, pero hay solo unos 15 dichos de él en todo el Evangelio. Las secciones individuales a veces parecen desconectadas, tal vez unidas por ciertos temas. Esto ha llevado a muchos estudiosos a considerar que podría no ser originalmente una obra unificada, sino una colección de citas extraídas de otras fuentes. En cuanto a la autoría, también es una cuestión de debate y un gran misterio. No fue escrito por el discípulo Felipe, y Felipe es mencionado solo una vez en el texto. En cambio, Felipe puede ser una figura simbólica que representa la enseñanza de este evangelio de alguna manera. Contexto y características. Está claro por el texto que no proviene del grupo que a veces se llama protoortodoxos, es decir, aquellos cristianos cuya teología acabaría convirtiéndose en la corriente principal. En cambio, el texto comparte muchas características con varios otros grupos, lo que hace difícil atribuirlo a cualquiera en particular. Muchos argumentan que sus doctrinas son bastante tomasinas por naturaleza, viniendo tal vez del mismo grupo representado por el Evangelio de Tomás. Por otro lado, hay muchas otras características que son decididamente gnósticas, así como otras que son más valentinianas. Influencia valentiniana. El papel de María en el texto también recuerda al Evangelio de María y cómo es retratada allí, por lo que el texto podría originarse de cualquiera de esos grupos. Tal vez, dado el carácter de la escritura, podría contener pedazos y piezas de múltiples fuentes. El consenso más popular es que el texto funcionó principalmente dentro de un contexto valentiniano, pero esto aún está abierto a discusión. Los valentinianos eran un grupo de cristianos primitivos fundado por Valentín en Roma, una figura bastante prominente que casi se convirtió en obispo de Roma. Se hicieron conocidos por sus doctrinas únicas y están estrechamente conectados a los gnósticos setianos, aunque hay diferencias significativas que dificultan igualarlos completamente. ¿Qué dice el Evangelio de Felipe? En términos generales, el Evangelio de Felipe podría ser categorizado como un texto esotérico, o al menos un texto preocupado con el esoterismo y doctrinas esotéricas. Presenta una dicotomía entre aquellos que están en el conocimiento, es decir, los que tienen acceso a las verdaderas doctrinas e interpretaciones de la Biblia, el grupo interno, y los otros, los cristianos apostólicos, que son engañados e interpretan erróneamente las Escrituras y a Jesús al leer las cosas literalmente. Este otro grupo engañado representa claramente a los llamados protoortodoxos, quienes están apropiándose erróneamente del mensaje de Jesús. Incluso se les menciona de manera despectiva como hebreos en el texto. Interpretaciones y críticas. Por ejemplo, el texto critica la idea de que María concibió por el Espíritu Santo, argumentando que aquellos que creen esto están equivocados y no entienden lo que dicen. El Espíritu Santo es gramaticalmente femenino, por lo que se trataría de una hembra impregnando a otra hembra, lo cual no tiene sentido. Este punto sugiere que el texto estaba dirigido a un grupo de cristianos de la época preocupados con la gnosis o el verdadero conocimiento como el camino para la salvación. Doctrinas y creencias. El Evangelio de Felipe comparte doctrinas comunes con muchos evangelios no canónicos, incluidos los de los gnósticos. En otras palabras, la salvación viene a través del verdadero conocimiento o gnosis que Jesús enseñó, y no necesariamente a través de su muerte en la cruz y resurrección. De hecho, el texto parece adherirse al docetismo en términos de su cristología, es decir, la creencia de que Jesús no era realmente humano, sino totalmente divino y que solo parecía tener un cuerpo humano. El texto afirma que Jesús se aparecía de diferentes maneras a diferentes personas. Jesús tomó a todos subrepticiamente, pues no apareció como era, sino que apareció como alguien que no podía ser visto. Para cada uno, Él apareció como podían verlo. Apareció ante los grandes como grande, ante los pequeños como pequeño, ante los ángeles como un ángel y ante los humanos como un humano. Esto significa que la muerte y el sufrimiento en la cruz no desempeñan un papel importante en esta teología como lo harían en el cristianismo tradicional. En cambio, todo gira en torno al conocimiento de la gnosis. Aquel que tiene el conocimiento de la verdad es libre. Temas principales. Uno de los temas principales del Evangelio de Felipe es la reunificación del alma y el espíritu en una unión celestial que realiza la identificación del alma con su verdadero yo. Este tema de unión es recurrente en el texto y está siempre en conversación con una especie de dualidad inherente. En primer lugar, hay referencias a la dualidad característica de los gnósticos. En otras palabras, hay una distinción clara entre el mundo material físico y el mundo divino espiritual, referido por los setianos como el pleroma o plenitud. De hecho, el mundo físico y el cuerpo son vistos como algo muy sucio y maligno,
una especie de prisión de la que se necesita escapar. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de nuestras historias etéreas. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para ser el primero en explorar nuestras historias interesantes. Hasta la próxima.